Sí, me parece que quiero abordar aquí tres temas fundamentales. El primero es, creo que la persona más experta, podría decirse, en México es Pedro Miguel en este tema, ¿no? Por ser aquel periodista que recibe en una memoria los cables directamente del fundador de Julian Assange para saber qué es lo que se estaba espiando en México. Segundo tema, ¿qué es eso que se estaba espiando? Algo de las cosas que más me llaman a mí la atención es, por ejemplo, la manera en la que Carlos Pascual se expresaba de Felipe Calderón y entonces derivaba en una serie de informaciones que también daban cuestión o daban relevancia a qué hacía la oposición en ese momento Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esos dos elementos, o al menos tres elementos en el que va de que México recibe cables de Wikileaks específicamente con capítulos de México, que se hace todo un libro, una presentación, que hay una comunicación directa del periodista Pedro Miguel de La Jornada con el fundador, y que además esto impacta también en la relación bilateral porque se le está diciendo al público en general de los dos países, México y Estados Unidos, que el embajador estadounidense en México no confía en Felipe Calderón, pues entonces es una bomba. Segundo tema, Wikileaks también es perseguido, no solo por aquí por el ambiente que conocemos en México, pero es perseguido principalmente por aquellos cables que se revelaron, principalmente del video, en el que se ve perfectamente como un helicóptero Apache ataca a periodistas civiles, que en ese momento estaban como clasificados como enemigos, pero terminan matando a un periodista o un camarógrafo de Reuters, ¿no? Entonces, esto también se suma a decir, bueno, ¿qué hace el mandatario mexicano? Pues para mí, si me avientan un poco a hablar desde política exterior interna, o sea, desde cómo se hace política exteriores, mandar un mensaje a los Estados Unidos. Y ese mensaje parece ser de, oye, no creas que no reconozco, no me acuerdo de aquello que sucedió en estos años. Y además que una de las investigadas fue Hillary Clinton. Entonces, creo que ahí hay también un mensaje oculto de la política exterior estadounidense, digo, de la política exterior mexicana, diciéndole al gobierno, al nuevo entrante, diciéndole, sé, recuerdo lo que sucedió y ten en cuenta que esta información está aquí de este lado y que el darle a él la palabra o venir para México es obtener todavía más información si quisiéramos pensarlo de manera perversa. Te paso la voz, Tania. Bueno, ¿por qué no, Yasmin, mencionamos un poquito de quién es o qué implicó Wikileaks o cuál es la importancia de Julian Assange, ¿no? Porque como menciona Gonzalo, esto se tiende como de pronto a olvidar, ¿no? Ya llevábamos un tiempito sin escuchar, ¿no? ¿Qué había sucedido con Assange? Ha sido muy tortuosa su encarcelamiento, su detención, pero bueno, quiero mencionar rápidamente que pues él asume que se filtraron cerca de 10 millones de documentos en 2009, que hablaban justamente, como lo menciona Gonzalo, sobre el 11 de septiembre de 2006, en donde había cuestiones que se habían filtrado con respecto a Irak, ¿no? La guerra de Irak y la guerra de Afganistán. Temas muy delicados como violaciones de derechos humanos por parte del ejército de los Estados Unidos, videos, incluso, recordemos este video que fue, fatal, ¿no? Era una cosa que uno no podía imaginarse y que incluso era como hasta no sé, no quería uno verlo, ¿no? Porque de lo fuerte y de lo impactante que eran estos videos. En cuanto a la diplomacia estadounidense, sobre todo concerniente al año de 2010, se filtraron 250,000 documentos secretos a través de la ayuda de dos colaboradores del gobierno estadounidense, funcionarios militares, como Chelsea Manning y Edward Snowden, ¿no? Que también ya han sido procesados y bueno, creo que incluso indultados, ¿no? Me parece que Manning fue indultada, pero después, al negarse a declarar sobre el caso Assange, volvió a ser encarcelada. Entonces estamos hablando de temas muy, muy delicados para Estados Unidos, y de ahí la importancia de lo que señala Gonzalo, justamente de mandar este gran
mensaje en términos simbólicos, ¿no? Y con un poderoso mensaje detrás. Esto quiere decir, y lo reivindicamos un poco, como se ejerce desde la política exterior mexicana, o se ha dicho en los últimos días, es reiterar este sentido de México no tiene enemigos, ¿no? Y tampoco va a responder a alianzas que podrían comprometer el ejercicio de su autonomía y de su política exterior. Entonces, bueno, eso un poquito como para dimensionar quién es Julian Assange y por qué es tan importante este tema, como menciona Yasmín, ¿no? Que, bueno, finalmente fue muy criticado el comentario del presidente, pero a mí me parece que tenderá a desaparecer rápidamente del discurso mediático porque es un tema que no a muchos les gustaría que se hablara, ¿no? Sobre todo lo que menciona Gonzalo en términos de la información, porque es información que revela cuestiones de la alta política de todos los gobiernos de América Latina prácticamente y del mundo, ¿no? Y de los temas más delicados que afectan el ejercicio de la política exterior estadounidense y sobre todo eso, ¿no? Hasta ahí como lo dejaría. Sí, y eso que dices para América Latina, para nuestra América, hay un tema que me parece fundamental en la cuestión de revelación de cables. Por muchos años yo recuerdo, y principalmente Yasmín y doctor Arroyo, ustedes recordarán que se sabe y se conoce que había muchas denuncias, principalmente de investigadores de la UNAM, investigadores de distintos institutos en América Latina, sobre la violación de los derechos humanos en Guantánamo. Esto también tiene un peso fundamental porque para los Estados Unidos es realmente un caso tan grave que llegó a realizarse películas y documentales sobre realmente las torturas que se llevaban en Guantánamo y la falta de registros de aquellos que eran prisioneros para que en el momento de que estuvieran haciendo declaraciones o estuvieran haciendo algún tipo de comentarios sobre aquello de lo que eran acusados, pues pudieran tener una buena defensa. Los Estados Unidos siempre negó que no había nada de tortura. Y entonces Wikileaks llega diciendo, o sea, aquí está el cable y además dice, borre ese expediente. Vaya, en un país en donde tenemos casos de tortura que actualmente siguen vigentes, casos como el de Israel Vallarta, casos en donde se ha intentado ocultar la verdad, sobre todo por administraciones pasadas. La administración de Felipe Calderón creo que es una de las más emblemáticas porque todo lo que hicieron lo niegan calderónicamente una y otra vez. Y la administración que le siguió, la de Enrique Peña Nieto, fue una administración de limpieza, una administración para, bueno, no limpiaron nada, en realidad simplemente lo encubrieron. Fue una administración para encubrir lo que ocurría y que pues aparentemente nada pasaba, nada decían ni nada. Yasmín, tengo que preguntarte, en tu perspectiva, ¿consideras que si Julian Assange llegara a México sería una amenaza para aquellos secretos que buscaron ocultar las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por mencionar al menos estas dos? No creo que singularmente esa fuese la estrategia. Yo creo que sería sí un mensaje de mucha más autonomía de nuestro país, con un poco un mensaje más de continuidad, de volver a poner en el mapa mundial la histórica trascendencia que tiene el comportamiento de México en términos diplomáticos. O sea, creo que más bien sería un mensaje de ese tipo. Lo otro lo sabemos, aquí adentro pues sabemos quién fue Felipe Calderón. Yo creo que da otro tipo de mensaje,